Hola, soy Eric Gibot de 5inspiraciones.com, te he escrito aquí, y hoy vamos a ver un objetivo de focal fija, un Canon EF 100mm, f2.8 macro, con motor de enfoque ultrasónico, es decir, rápido, modelo USM. Entonces, decir primero que en macro Canon tiene dos tipos de objetivo, tiene unos 60mm también, pero en esta focal de 100mm tiene un modelo que es este, y luego tiene otro que es de la gama L, que es superior, que cuesta el doble. Este cuesta 470 euros más o menos, poco menos de 500, y el otro cuesta el doble. Entonces, decir que no por ser un objetivo macro hay que usarlo solo para hacer foto macro. Muchísima gente utiliza esa focal también para moda y retrato. Porque claro, al tener ya el objetivo, hay gente que no quiere, por temas de presupuesto, por temas de peso en la bolsa, llevar un objetivo especial de retrato y otro para macro. Pero saber que esto tiene muchísimo más nitidez normalmente que un objetivo que se usaría para retrato, y a veces no interesa sacar cada defecto de la piel, ¿no? Pero bueno, según el presupuesto de cada uno se puede usar el material que uno quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Lo tengo aquí montado sobre una 5D Mark II. Entonces, si lo ves normal, se puede tener opcionalmente el parasol, cosa que siempre recomiendo, porque siempre puede haber un reflejo parásito o algo que va a interferir con la foto, ¿no? Siempre debería llevar un parasol, ¿no? En esta gama viene opcional, en la gama L viene incluido, ¿no? Y luego aquí tiene, además del botón de autofoco y enfoque manual, tiene un limitador de enfoque. Es decir, cuando estamos muy cerca, para que el autofoco no se vuelva loco buscando un punto de enfoque, se le puede decir a partir de qué distancia empieza a intentar enfocar. Desde 0,31 metros, 31 centímetros, o a partir de 48 centímetros. Porque cuando estamos muy cerca, pues a veces por falta de contraste se vuelve loco el autofoco. De todas formas, la mayoría de la gente cuando hace foto de macro suele trabajar en enfoque manual, de mucha precisión. También lo pueden usar levantando el espejo y con el Live View, y poner un zoom en el Live View para ver exactamente dónde va a enfocar, ¿vale? Entonces, he hecho pruebas de tipo macro porque yo ya tengo un objetivo para retrato y tal, y yo creo que como el tema es macro, pues era más lógico hacer pruebas de macro. Entonces solo he hecho fotos, no he hecho vídeo. Ahora vamos a ver las fotos y enseguida las comentamos.
Bueno, antes de seguir, me olvidé darle las gracias a Fotosura por prestarme el material y poder probarlo, o sea, fotosura.com, que también es tienda física para los que están por Canarias, ¿no? Una cosa importante, entonces vamos a entrar ya en detalle de ese objetivo. Lo que más me ha chocado ha sido en general algo de falta de nitidez. Yo de memoria, no tengo foto aquí, pero de memoria lo estoy comparando con un 100 mm L de la gama Canon, el modelo superior que cuesta el doble, y también con un Tamron 90 mm. Y yo lo recuerdo con algo más de nitidez. El Tamron tiene un precio similar a este, no el último, el penúltimo diría, porque el último tiene estabilizador y cuesta lo mismo que el Canon caro, ¿no? Y luego, entonces, eso yo veo un poco de falta de nitidez, aunque aparte de F8 está más o menos bien. Luego a 2.8 tiene viñeteado, es decir, que las esquinas están más oscuras, eso desaparece F4. Entonces, ¿es un problema o no? Pues depende del tipo de foto que haga. Si hace macro a 2.8, pues sí puede ser un problema. Si lo hace siempre a F4 o F8 porque quiere algo de profundidad de campo, pues entonces no hay problema. Luego, cuando yo voy cerrando el diafragma, a partir de F16 empieza a aparecer difracción y a F22 ya hay mucho. Pero vamos a ver, no es normal sacar foto de F22, ¿vale? Porque además si hacemos macro, lo normal es trabajar la pata de la mosca, el ojo de la mosca, es decir, con profundidad de campo reducida. Es decir, no es lógico estar a F16 o F22, pero claro, eso son herramientas, cada uno lo usa luego como quiera. Yo cuento lo que yo he encontrado, ¿no? La velocidad de enfoque está muy bien, se encuentra rápidamente, aunque tengan en cuenta que lo habitual, lo como dije antes, es enfocar en manual. ¿Y qué más? Pues nada, que por esa gama de precio lo veo bien. Quizás preferiría el Tamron 90, pero bueno, como mucha gente nos ve desde Sudamérica y allí a veces les cuesta muchísimo encontrar material, si encontraran solo este Canon 100 mm 2.8 USM, está bien. A este precio prefiero el Tamron, pero si encuentran este, no está mal, ¿vale? Y pues nada más, muchísimas gracias por ver los vídeos, no se olviden visitar nuestro blog 5inspiraciones.com/blog y también visitar nuestro canal YouTube, youtube.com/5inspiraciones. Y obviamente pues suscribirse a cada uno, claro, es gratuito, aprovechen. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto.